hermanas, con el pasaje de Mateo 5, las bienaventuranzas. Entonces las invito a que vayamos a Mateo 5 para empezar a prepararnos y continuamos con las bienaventuranzas, aunque hoy vamos a hacer un pequeño salto. Vamos a hacer un pequeño salto porque él nos va a enseñar hoy la última de las 9 bienaventuranzas. Así que vamos a ir a Mateo 5. Y le voy a pedir, por favor, Sonia, si lo tienes ahí, si lo puedes leer, el capítulo 5 hasta el pasaje, hasta el versículo 13. Ujú. Del 1 al 13. Sí, despacio, tranquilamente, mientras él se conecta. Muy bien. Lista. Ujú. Dice así en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, del verso 1 al 13. Viendo a la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y por último, verso 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Amén. Ahí tenemos el pasaje y como les anuncié, vamos a ver esta mañana la última bienaventuranza, luego vamos para atrás, como dicen aquí, para seguir estudiando las. Gracias a Dios que tenemos a Gerardo esta mañana para enseñarnos y ya está ya listo para que en esta mañana pues podamos aprender de esta bienaventuranza. El tiempo es suyo. Muchas gracias, amor. Qué privilegio, honor dirigirme a este grupo precioso de mujeres, saludarlas en el Señor Jesús, felicitarlas por su aniversario. Este ministerio comenzó por la pura provisión del Señor y se ha mantenido por 5 años, entiendo ya, ¿no? 5 años, imagínense, qué bendición. Nuestras oraciones siempre por ustedes, hermanas, y todos aquellos que también se benefician de sus enseñanzas y de sus oraciones. Para mí es un privilegio siempre compartir con señoras. Lo hago casi siempre con cierta reticencia porque siento yo que existen suficientes hermanas capaces de enseñar a mujeres, entre ellas mi esposa y varias de las que ustedes, por supuesto, que están en el grupo, son capaces de hacerlo y pues lo hago con humildad, sabiendo que eh, hablo desde la perspectiva de un hombre, desde la perspectiva de un esposo, de un papá, y sin embargo nuestro propósito siempre es que
no se oiga la palabra del hombre, sino la palabra del Señor. Eh, Créanme que casi siempre que me toca esto, estoy con temor y temblor, ¿no? Porque quisiera ser consecuente con lo que enseño, con lo que vivo, con mis hermanas coherederas de la gracia, que me superan en muchos sentidos y que tengo el honor de servirles. Hermanas y hermanos, sé que estamos pasando esto por Facebook. Vamos a ir a ese pasaje que ya leyeron, el pasaje de Mateo capítulo 5. Ustedes recordarán que ya he estado en el pasado con ustedes hablando de esta introducción al primer gran sermón del Señor Jesucristo, el Sermón del Monte. Y la introducción al sermón tiene que ver con estas bienaventuranzas. Quiero hacer un breve repaso de los puntos generales para luego concentrarme en en las últimas dos de las bienaventuranzas acá. En primer lugar, esa palabra bienaventuranza nos suena muy religiosa, ¿no? Casi nunca la ocupamos, sino es dentro de este contexto religioso. Y la verdad es que no es puesta así por el Señor Jesucristo. La palabra literalmente significa un buen futuro, tener un buen futuro, te pronostico un buen futuro. Alégrate porque tienes un buen futuro. Dios te bendice, traducen algunas versiones. Dios te bendecirá. La bienaventuranza son estas 9 cosas que el Señor ocupa para identificar a sus discípulos o aquellos que quieren ser sus discípulos. Recuerden ustedes que el sermón precisamente comienza de esa manera, el Señor Jesús sentándose, como lo hacían los rabíes, con autoridad proveniente de Dios, diciéndonos que esto es un hecho, así sucederá. Más adelante, al final del sermón, recordarán ustedes que la multitud reconoce al Señor Jesús por su autoridad, una autoridad única proveniente del mismo Dios. Estas bienaventuranzas, entonces, que son 9 bienaventuranzas, 9 felicitaciones anticipadas, deben tomarse, les he mencionado varias veces, no como datos individuales que usted puede sacar de su contexto y colocarle el sentido que usted quiera. En realidad es un paquete. En realidad deben leerse todas. Y la idea del Señor Jesús es que este paquete conforma la identidad del Señor, de los discípulos del Señor Jesús. Más que eso, aún, dice el Señor Jesús, lo que está expresando aquí en estas bienaventuranzas, con estas 9 cosas que se mencionan, entre ellas los pobres de espíritu, que son este tipo de personas que muestran necesidad de Dios, que muestran que necesitan a Dios y en ese sentido se muestran necesitados profundamente. Los que lloran son aquellos que sienten el peso del pecado en ellos mismos, en el mundo otra vez, y que también se consuelan sabiendo que Dios va a ponerle fin a este tipo de problemas serio. Los mansos son aquellos que se contrastan con los violentos, con aquellos que creen que con la fuerza, con la violencia, van a cambiar el mundo. El Señor Jesús nos dice, no, son los mansos los que van a heredar la tierra. Son aquellos que también tienen hambre y sed de justicia, que miran el mundo en su condición eh, presente, que miran hacia afuera y que miran hacia adentro y se dan cuenta que estamos tan lejos de encontrar la justicia. De eso vamos a hablar en un momentito más, porque esta palabra justicia es una palabra que quizás la palabra que más se repite en las bienaventuranzas y en el Evangelio de Mateo, y pasamos hace un par de domingos en mi estudio de estas bienaventuranzas por ella, mostrándoles cuán especial es esa palabra. Sin embargo, los discípulos del Señor Jesús deben tener hambre y sed. De lo más profundo de ellos debe surgir esta necesidad de que exista verdadera justicia. También se habla del Señor Jesús de que sus seguidores deben ser misericordiosos. Y les menciono ahí que la palabra misericordioso en el Antiguo Testamento es la palabra Gesed, que significa alguien que es generoso, bondadoso,
pero no solamente de manera esporádica, sino de manera constante, fiel. También en versículo 8 de esta introducción al sermón, se nos dice que los discípulos del Señor Jesús deben tener un corazón limpio. Cazaros es la palabra que se ocupa en el Nuevo Testamento, es decir, los que son purificados, los que han sido purificados por Dios. Y nos recuerda el Salmo 24, en donde la pregunta es, ¿quién se acercará a Dios? Sino los de limpio corazón, y se describe ahí a los de limpio corazón como aquellos que han sido perdonados por Dios y aquellos también cuya ética refleja ese perdón, que no se eleva su corazón a los ídolos, que no tiene sangre en sus manos, que no es codicioso, en fin, estos son los de limpio corazón. En el versículo 9, justamente antes de que entremos a lo que nos toca hoy, se describe también a los seguidores del Señor Jesús como aquellos que son pacificadores, literalmente aquellos que hacen la paz. Y les recordaba yo la vez que tuve el privilegio de predicar sobre ese versículo, que solo existen dos veces en que esta palabra, este verbo, se ocupa en el Nuevo Testamento, los hacedores de la paz. Aquí, en este versículo 8, el versículo 9 del capítulo 5 de Mateo, y en aquel pasaje de Colosenses capítulo 1, donde se describe la obra del Señor Jesús como haciendo la paz, construyendo la paz a través de su vida y de su sacrificio. De tal manera que cuando el Señor Jesucristo describe aquí a estos que hacen la paz, está pensando en aquellos que lo siguen, aquellos que más que buscar guerra y más que buscar confrontación, están dispuestos a ceder, están dispuestos a proclamar las buenas nuevas de la paz, que es el centro, al fin de cuentas, de el hacer la paz, esa paz que se necesita entre el ser humano y Dios. Esto como introducción, hermanas. Espero que no las canse demasiado con tanto dato, pero al llegar al versículo 10 y versículo 11, si ustedes se fijan, el Señor Jesús ocupa dos veces la misma palabra otra vez. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperan y os persiguen y dicen toda clase de mal contra vosotros por mi causa, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Diríamos entonces que entre los últimos requisitos o características que el Señor mira de sus discípulos son aquellos que se mantienen leales a la justicia que Él nos ha declarado y que Él nos ha enseñado, y que por ser permanente fieles a esta justicia serán perseguidos. Felices son los que son perseguidos. Se congeló la imagen. Tenemos un micrófono abierto. Estoy buscando ver. Ok. Ah, sí, tal vez la transmisión bajo internet, tal vez se congeló. Se desconectó el hermano Gerardo, creo, pero ya él me está resolviendo.
Esperemos. Micrófono al Aquí minuto. estamos, ya vamos a continuar. Algo pasó con la conexión de él, pero yo sí estoy conectada. No tiene internet, dice él. Pero bueno, sabemos que cuando pasan las cosas en vivo, algo sucede, pero Dios aquí tiene todo bajo control. Vamos. Bueno, querida, mira, porque aquí, mira, Sí, por mi amor. alguna razón, ¿no? Ujú, aquí está entonces mi compa. Te quito. Perdónenme, hermanas, increíble, ¿no? Nunca pasa este tipo de cosas y primero que no nos podía conectar en el cuarto y ahora que estoy con ustedes nunca me ha fallado esta computadora, en ella doy mis clases y todo, pero eh, este tipo de cosas suceden. Pero que me miren ahorita, aquí estoy bajo el nombre de Alma Alfaro, ya se dieron cuenta que no es Alma Alfaro, ¿verdad? Sí lo vemos, hermano. Muy bien. Este tipo de situaciones pasan a veces por la tecnología, nuestra ignorancia, pero a veces también, yo no tengo mis dudas que a veces nuestro enemigo hace cosas para que impedirnos a veces comunicar y recibir la palabra del Señor, pero nuestro Dios es fiel y nosotros queremos ser fieles en este sentido. Bien, quiero volver entonces a esta bienaventuranza que tiene que ver con una bienaventuranza relacionada con la justicia. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No voy a ocupar ningún tipo de bosquejo, lo único que voy a hacer es seguir el texto, hermanas, hermanos. Felices son los que son perseguidos por causa de la justicia, dice el Señor Jesús. Ya hemos dicho que bienaventurado, bienaventuradas, felices, no significa que somos felices por el hecho mismo de ser maltratados, por el hecho mismo de ser perseguidos. El ser perseguidos o ser maltratados o el llorar propiamente no nos causa ningún tipo de felicidad. Somos bienaventurados y felices porque cuando sufrimos por la justicia tenemos la promesa que el Señor nos ha dado en este versículo 10 de que nos pertenece el reino de los cielos. Recuerden ustedes, nunca se olviden de este dato. El Señor Jesucristo a través de los evangelios, especialmente a través de Mateo, nunca pierde de vista de que en el futuro viene este reino de Dios desde afuera que se impondrá sobre la sociedad creyente y no creyente, pero aquellos que se encuentren dentro de los discípulos del Señor Jesucristo tendrán un papel, un rol central, importante, decisivo, capacitados por Él, por supuesto, como tantas veces nos lo dice. Vamos a ayudarlo a servir en ese reino de los cielos. Pero volvamos a este asunto de perseguidos por la justicia, perseguidos por la justicia a causa de la justicia. Es importante detenernos acá porque algunos simplemente sacando del contexto este versículo 10, hablan de que perseguidos por la justicia significa ser perseguidos por la policía, por ejemplo. Y si es así, si somos perseguidos por la policía, cualquiera que seamos, vamos a ser bendecidos. La justicia a la que se habla acá no es esta justicia humana, no es la justicia que alguien ha llamado, creo que con acierto y con verdad en muchos casos, la justicia humana que es siempre una prostituta del que está en el poder y de aquellos que quieren el poder, que ocupan la terminología de lo que es justo y de la justicia para su propio beneficio, para su propia conveniencia. No es a esa justicia
a la que el Señor Jesús se refiere acá. La justicia a la que el Señor se refiere es esta justicia que es la justicia de Dios. Es esa justicia de la que ya habló en el versículo 6. Esta justicia que proviene de Dios, esta justicia que el mismo Señor Jesucristo les ha dicho a sus discípulos debe ser mayor que la que el mundo, inclusive aquellos que toman en serio las reglas, las leyes del país, como los fariseos, por ejemplo, la justicia a la que se habla, de la que se habla aquí, hermanas, hermanos, es la justicia que muchas veces es sinónima de salvación. Es esa justicia de la que se habla ya en el tiempo de Abraham y le fue contado por justicia, esta confianza en el Señor. Esa justicia de la que habla todo el Nuevo Testamento, especialmente en Romanos, donde el apóstol Pablo habla de la justicia de Dios, que se revela en misericordia para aquellos que oyeron el mensaje de Dios y en juicio para con aquellos que obstruyen la verdad de Dios, que manipulan la verdad de Dios y que le hacen daño al hombre. Los siervos del Señor, los hijos del Señor, las hijas del Señor, son hombres y mujeres que se caracterizan en su vida interior y en su vida individual y en su vida familiar y en su vida como iglesia, como personas que les interesa ser más justos que los demás. Y en esto debemos reconocer, hemos fallado muchísimo de los que decimos llamarnos hijos de Dios, porque las normas de la vida cristiana son superiores a las normas de cualquier país en realidad. Las normas del Señor Jesús para nuestra vida, las normas de justicia sobrepasan cualquier norma que se nos imponga como ciudadanos de Centroamérica, del Salvador o de cualquier otro país, de Guatemala, de los Estados Unidos o de cualquier otro país. El mismo apóstol Pablo ya en su carta, en sus cartas a los Gálatas, por ejemplo, les dice que el amor, la justicia que el Señor pide de nosotros, no existe ley que la supere. No hay contra los que practican este tipo de justicia, no hay ley para ellos porque siempre vivirán mucho más arriba de los estándares del mundo. Cuando usted y yo nos proponemos a obedecer al Señor Jesucristo de la manera en que Él mismo nos enseña en este sermón, seguramente desarrollaremos muchos enemigos. Algunos pensamos que si somos como Jesús, la gente nos amará, ¿no es cierto? ¿Quién no quiere ser como Jesús? A Jesús lo deberíamos amar, pero eso no es cierto al fin de cuentas. La narración que nos habla de la que nos habla el Nuevo Testamento es que este ser, el Señor Jesucristo, el ser más bondadoso, más generoso, más justo, fue odiado por la sociedad, por el mundo, por el gobierno, por los altos en el poder y por los bajos en el poder. Tanto los pobres como los ricos, tanto los militares como los revolucionarios odiaron al Señor Jesús por la justicia de él. Y el apóstol Pablo lo dice también bien claramente más adelante. Todos aquellos que quieran seguir al Señor Jesucristo de la manera en que Él vivió, recibirán persecución. Seremos perseguidos. Claro, para nosotros, hermanas y hermanos, esto de hablar de persecución, tenemos que ser honestos. Ninguno de nosotros lo entendemos a plenitud. No sabemos qué significa que se nos persigan. Sí, que usted recibió una mala mirada. Sí, que a usted le hicieron algún comentario pesado. Sí, que alguien cortó su amistad porque se dio cuenta que usted era evangélico creyente. Sí, que hay círculos en los que la verdad no lo dejan convivir, no entra bien porque de alguna manera te burlan, se burlan de ti. Y esto pues en todos los niveles de tu vida, no seas adolescente o seas adulto, como sea, sí, sucede todavía, pero eso no tiene nada que ver al fin de cuentas, o muy poco, poquísimo que ver con lo que significa la persecución de la que el Señor Jesucristo habla. Recuerden ustedes que cuando Mateo está escribiendo el Evangelio, más o menos en el año, según los expertos, más o menos ahí por los años 60, finales de los 60,
va a venir una serie de persecuciones reales. Ya han empezado persecuciones reales en Jerusalén. Los creyentes que defienden a su Señor Jesús con su identidad. Recuerden ustedes que a los discípulos del Señor Jesús, no como para alabarlos, en Antioquía se les empezó a llamar cristianos, no para simplemente ponerles un título honorífico, sino porque eran hombres y mujeres que querían seguir las enseñanzas del Señor Jesús y así identificarlos para poder perseguirlos. Yo quisiera recomendar a ustedes, hermanas y hermanos, aquellos que nos escuchan, que cuando tengan un poquito de tiempo, revisen la historia de la iglesia primitiva, esos primeros 3 siglos, perdonen, de la historia de la iglesia hablan de verdadera persecución. Hablan de aquellos que siendo creyentes, siendo identificándose por Jesús, con Jesús, sufrieron verdadera persecución, sacados de su pueblo, sacados de su casa, perseguidos por todo el mundo, perseguidos hasta el punto de matarlos violentamente, ser burla en el circo romano, ser burla y además ser muertos como antorchas vivientes por decirse cristiano, creyente, por decirse yo creo en la justicia que el Señor Jesucristo nos ha traído. Él es el Señor, Él es el Rey. Estas persecuciones, hermanos, usted fácilmente, y se los digo con, con razón y con de causa en este sentido. Recientemente he estado leyendo, repasando algunos de los escritos de los padres, llamados padres de la iglesia, porque son discípulos de los apóstoles, y de cómo cuentan las atrocidades que hacían el imperio romano y las religiones no cristianas frente a ellos, y cómo los perseguían, cómo sufrieron niños, mujeres, ancianos, y no solo pastores, por supuesto, obispos. Se puede contar por lo menos 12 grandes persecuciones hasta más o menos el siglo IV, donde murieron cientos, miles de cristianos simplemente por decir: soy creyente, creo en Jesús, vivo para Jesús, Él es mi Señor, a Él le obedezco. Aquí están las evidencias de que así nos comportamos. Terrible. Fue en la primera de esas persecuciones donde se dice que va a morir Pablo y va a morir Pedro, matados, degollados, crucificados. Más adelante, la persecución de Nerón, la persecución de Diocleciano, la persecución de varios de estos, de Valerio, la persecución de Juliano el apóstata, ya después de la misma, de los mismos concilios, donde ya había habido un emperador que se llamaba Cristiano, aún después de Constantino viene un Constancio y luego viene un Juliano, que van a ser trizas, por decirlo así, de nuestros hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque simplemente decían ser cristianos, creyentes. Voy a vivir como el Señor quiere que yo viva, y si esto me causa la muerte, pues que me la cause. Y aquí no estamos hablando de simple potencialidades, posibilidades. Felices los que son perseguidos por la causa de la justicia. Y seguramente ustedes han oído que hoy en día en algunos lugares de vez en cuando salen noticias de cristianos, creyentes, perseguidos por su fe. Aquí lo importante de notar es que estos cristianos fueron fieles al Señor, no simplemente al llamarse cristianos, sino porque se diferenciaban completamente de los otros. Se les llamó ateos, por ejemplo. Ateos se les llamaba porque simplemente no adoraban a los dioses plurales, ¿no? Creían en un solo Dios, y eso les llevaba a estar en oposición al mundo. Se perseguían a los cristianos y algunos de ellos murieron protegiendo el texto bíblico. Yo no sé cuántas de ustedes saben que ahora usted tiene el texto bíblico, porque muchos de sus hermanos durante el tiempo de la persecución
escondieron el texto bíblico para que no lo quemaran, para que no lo destruyeran. Y así sufrieron la muerte muchas veces por esto. En esto, la mente del Señor Jesús le dice a los discípulos aquí, a los discípulos contemporáneos suyos, a los discípulos que van a venir después de su resurrección, y nos alcanza también a nosotros. Sinceramente, algunas de las maneras en que nosotros expresamos nuestro cristianismo hoy en día son formas bien aguadas, ¿no? Y esto fácilmente se puede ver inclusive en el tipo de canciones que elevamos, hermano. Yo nací y crecí, por ejemplo, en un ambiente en donde una de las canciones, de los himnos más importantes para mí era Firmes y adelante, firmes y adelante. Eh, Huestes de la fe, sin temor alguno que el Señor nos ve, ¿verdad? Ese tipo de himnos que nos motivan a entender que estamos en una batalla y que nos van a perseguir porque decimos ciertas cosas, porque vivimos ciertas cosas, porque no nos gusta, no vivimos de esa forma y creemos que es mal vivir de otra, nos van a perseguir. Hoy no, ¿no? Mi corazón te anhela, Señor. Ese tipo de lenguajitos, ¿no? Tan afeminados. Perdón, hermanas, le estoy hablando a ustedes, pero ese tipo de lenguajito de mi corazón, mi sentimiento y todo lo demás, dígaselo si quiere, pero nunca lo olvide de decirle también al Señor y a sus hermanos, estoy firme en la fe, sé que me van a perseguir, sé que voy a sufrir por la justicia, pero sé que el Señor me ha dicho que es mío el reino de los cielos. Esta justicia que Dios demanda de nosotros es una justicia en la que, en primer lugar, queridos hermanos y hermanas, no debe fijarse el creyente en la justicia, en la falta de justicia de los otros. Es fácil para muchos de nosotros criticar al mundo, y alguien ha dicho que no necesitamos gran cosa para probar que el mundo es malo, que las instituciones del mundo son injustas, que nuestros sistemas de justicia son corruptos, que los que están en el poder son corruptos, que yo soy corrupto, que el ser humano es injusto. Esa frase del apóstol Pablo, sacado también de los Salmos, no hay justo ni aun uno. Lo que a veces sí se nos olvida es que el Señor quiere de nosotros justicia, y a veces nuestras instituciones, nuestras iglesias, nuestras propias familias son tan injustas como aquellos que criticamos. Son tan injustos en la manera en que nos movemos. Somos tan injustos en la manera en que tratamos a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos en la iglesia. Queremos siempre sacar ventaja de los otros, no importando la justicia de Dios, no importando que Dios quiere que tú seas un pilar y un fogón de justicia para que los demás miren cómo se vive el amor y la justicia de Dios. Ese tipo de justicia es el que el mundo odia y el mundo no quiere ver, y por eso persiguen a todos aquellos que insisten en que no solo el mundo está en pecado, sino también el creyente necesita vivir en santidad y en justicia. Estos creyentes deberían ser así, y en el Sermón del Monte el Señor Jesucristo una y otra vez les da a los hermanos en este sentido. Les llama hipócritas a los hermanos, aunque no nos gusta algunas veces que otros nos digan eso. Lo cierto es que el Sermón del Monte es para nosotros, y recordarnos que cuando solo demandamos justicia de los demás y nosotros no somos justos en la manera en que pago a mis empleados, en la manera en que trato de no robar en ningún aspecto, me doy cuenta que estoy muchas veces lejos de lo que el Señor Jesús entiende por justicia. Aprendamos a vivir en justicia, esta justicia que es más profunda, más ancha, más alta que cualquier justicia del ser humano. Esta justicia que proviene del Señor, porque Dios siempre está viendo a los justos. Los ojos del Señor contemplan a los justos, dice constantemente la palabra del Señor.
Mi reto entonces, en primer lugar, para usted y para mí y para los que nos escuchan es analizar nuestra vida y pensar si de verdad en todas las áreas de nuestra vida somos hombres y mujeres de justicia. Son personas que estamos queriendo a veces hasta con nuestro sacrificio, si me voy a equivocar, que sea a favor del otro y no a favor mío, porque por lo menos en ese caso me doy cuenta que si me equivoqué en favor del otro, no le estoy haciendo injusticia, y así me mantengo dentro de aquellos que el Señor Jesús bendice. Estoy bendiciendo a los demás con este ejemplo de ser hombres y mujeres de justicia. Cuando cobramos más de la cuenta, cuando nos aprovechamos de nuestros hermanos, cuando sinceramente no nos importa si otros están perdiendo siempre y cuando yo esté ganando en una conversación, en una discusión, en cualquiera que sea el caso. Bienaventurados los que son perseguidos por la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Sí, hermanas y hermanos, hoy en día tenemos muchos casos de injusticia como siempre. Los gobiernos, tanto aquí en los Estados Unidos como en nuestros países, son gobiernos injustos y hacen injusticia. Y el pueblo del Señor muchas veces lo que ha hecho, y en Latinoamérica nos han acostumbrado que la manera en la que debemos luchar contra la injusticia de los demás es protestando, es guerreando, es haciendo lo mismo que ellos hacen. Algunos inclusive toman la Biblia precisamente como respaldo para eso. Y se nos olvida una vez más que la manera en que el Señor Jesús nos dio ejemplo es una vida que de verdad refleje su justicia. Con eso protestamos. Con eso le decimos al mundo que no está funcionando bien. Es interesante en aquel pasaje de Hebreos capítulo 11, cuando se nos habla específicamente de Noé, que Noé condenó al mundo por su fe, dice el escritor de Hebreos. Es decir, que con la fe de Noé, al mirar que Noé tenía este tipo de fe, de confianza, de entrega al Señor, fácilmente se pudo ver en contraste profundo con lo que los otros seres humanos eran, y en ese sentido justificaba el juicio del Señor en el diluvio. Ustedes y yo no somos llamados a ser el del montón, ¿no? El montón había en el tiempo del Señor Jesús. El Señor Jesús, interesantemente aquí en sus bienaventuranzas y en sus instrucciones, nunca nos va a llevar a decir, ustedes defiéndanse a palos si es necesario. Ustedes denle agarrotazos a los otros si es necesario. Agárrenlos a pedradas, ¿verdad? El Señor Jesús va a llegar a decir, y ojalá que estén conmigo cuando lleguemos a Mateo capítulo 24, algunas veces les va a decir a sus discípulos, huyan de esa ciudad, escóndanse si es necesario, pero no hagan lo que el mundo hace, porque al no hacerlo no reflejan mi justicia. Eso es difícil, escandaloso, diría alguno. Y por eso a algunos evangélicos no nos quieren. No nos quieren porque simplemente no queremos hacer lo que los otros están haciendo. ¿Sabemos que el gobierno es injusto? Sí. ¿Sabemos que hace maldad? Sí. ¿Sabemos que se aprovechan muchas veces de su poder? Sí. ¿Y de sus lugares de privilegio? Sí. Y entonces, ¿cómo hago pues para, recuerde la bienaventuranza? El verdadero hijo del Señor, hija del Señor, va a sufrir persecución por causa de la justicia, ¿sí? Y yo en primer lugar soy el que debo dar ejemplo de que tengo una vida justa, que de verdad, yo tengo que decirlo con tristeza, algunas de las grandes iglesias en Latinoamérica, de las mega iglesias en Latinoamérica, han sido construidas con la sangre de muchos de los trabajadores, con salarios paupérrimos muchas veces. Pero claro, ahí el gran templo supuestamente alabando a Dios, cuando se ha hecho tanta injusticia en esa iglesia como en cualquier otra empresa corrupta del ser humano. No, este mensaje no es fácil.
Este mensaje no es sencillo y claramente, por eso el status quo religioso odia al Señor Jesús. Odia al Señor Jesús y lo persigue precisamente porque su palabra les va a decir, no hay nadie bueno excepto Dios. A ustedes se les ha llamado a ser justos en primer lugar y con eso darle testimonio al mundo. Y si eso causa algo en el mundo, qué bueno, si algo positivo, qué bueno, pero frecuentemente lo que va a suceder es que te van a perseguir. Te van a perseguir. Yo no quiero asustarlas a ustedes, ni mucho menos. Nosotros no estamos aquí para asustar a nadie, pero lo cierto es que cuando usted revisa las páginas del Nuevo Testamento, el futuro de la iglesia, de la verdadera iglesia, no aquí en la tierra, antes de la venida del Señor Jesús, no es un futuro glorioso. Es un futuro de sufrimiento, es un futuro de persecución, es un futuro de aguantar la, am, la maldad de los otros seres humanos. No nos hagamos esperanzas de que las cosas van para bien a nivel humano. Frecuentemente se nos olvida que las profecías del Nuevo Testamento hablan de tiempos peligrosos, de tiempos difíciles, de tiempos de anticristos y de bestias, de tiempos de mártires, de tiempos de Antipas, ese hombre de las cartas, este siervo de Dios de las cartas de Apocalipsis. Antipas, fíjese, esa palabra significa aquel que se opone a todo, porque en cierta manera el creyente con su vida entregada, llena de justicia, se opone al mundo injusto, al mundo que en todas sus normas hace injusticia. No puede ser. Hay que decírselo a nuestros hermanos en las iglesias, en sus empresas, en sus instituciones, en la misma iglesia, cómo se trata a los hermanos que viven ahí, al conserje, a los que viven, a los que están en necesidad muchas veces, mientras el dinero se gasta en otras cosas sumamente frívolas a veces, ¿no? Me da pena decirlo otra vez, pero ciertamente lo que en algunas iglesias aquí en los Estados Unidos se mira como generosidad, inclusive de estas mega iglesias, cuando dan grandes cantidades a las misiones, por ejemplo, cuando esas grandes cantidades a las misiones se comparan con las grandes cantidades que ocupan para mantener sus mamut de instituciones, de edificios, realmente el presupuesto queda en nada, ¿no? Lo que se da realmente. Eh, el verdadero Hijo de Dios sabe priorizar y sabe entender lo que es justo, y su justicia debe ser mayor que la del mundo, con el corazón puesto en el futuro de que aun cuando hoy sufra, aun cuando hoy tenga que ceder, aun cuando hoy tenga que sacrificarme, en el futuro Dios promete un mundo lleno de justicia en donde nosotros ayudaremos a gobernar el mundo, en donde nosotros ayudaremos. Es la profecía del Señor Jesús. Ustedes gobernarán, ustedes serán reyes. Y los discípulos de los apóstoles nos recordaban que ese reino al que el Señor Jesucristo se refería viene, es el reino de los cielos, otra vez, del que habla el Señor Jesucristo aquí, porque de ellos es el reino de los cielos. Acuérdese, cualquiera que sea su situación, quizás está y ha vivido su vida como un Elías, ¿no? Como un Juan el Bautista, como un mismo Señor Jesucristo en necesidad profunda, en necesidad injusta por lo que le han hecho, pero acuérdese, el Señor le ha prometido a usted este reino de los cielos. En el versículo 11 el Señor Jesús va a especificar un poco más si en el versículo 10 no quedó claro totalmente a qué se refiere por persecución de la justicia. En el versículo 11 él hace más claro a quién se está refiriendo. Felices, bienaventurados sois ustedes cuando os vituperan y os persiguen
Esa palabra vituperar es otra de esas palabras, ¿no? Cámbiala, hermano. Cuando hay palabras que ya aquí en Reina Valera, la que estoy ocupando es una Reina Valera actualizada supuestamente, pero esas palabras tienen otros sinónimos que hoy se ocupan más, ¿no? Se quejan de ustedes, hablan mal de ustedes, dan mal testimonio de ustedes, los hacen sentir como nada, los desprecian y os persiguen, vituperar. Algunas de las palabras que ocupa el texto bíblico se ocupan hoy eh, en otros contextos y a veces nosotros no sabemos qué significa, ¿no? La palabra prevaricar, por ejemplo, es una palabra que se ocupa para describir el pecado. Revise el diccionario de la lengua española y mire qué significa prevaricar. Prevaricar es una palabra que significa la acción que hace un juez a favor de alguien que es culpable, porque le pagaron, porque lo influyeron en él. Esto es prevaricar, un juicio injusto otra vez. Van a hablar de ustedes cosas injustas, los van a maltratar, los van a condenar injustamente y los van a perseguir y van a decir toda clase de mal contra vosotros. Y aquí viene esa frasecita que usted no puede pasar por alto. Por mi causa, por mi causa, por mi causa. No, esto no se trata de creyentes que mintieron y que robaron y que dijeron un montón de cosas injustas y ahora están sufriendo, pobrecito de mí, porque soy creyente. De esto nos hablan los apóstoles y ustedes, yo no tengo tiempo de ir con ustedes ahora, pero si revisa Primera de Pedro, por ejemplo, encontrará varias veces que el apóstol Pedro nos dice, que nadie sufra por ser ladrón, que nadie sufra por mentir, que nadie sufra por haber hecho lo malo entre ustedes, hermanos, que nadie sufra por eso, pero si sufren por la justicia, si sufren por ser buenos, si sufren porque los han calumniado, inclusive ahí, dice el apóstol Pedro, prácticamente citando al Señor Jesucristo, son bendecidos, son bienaventurados. ¿Quieren la cita justa de Primera de Pedro? Si, no lo busque porque de alguna manera le hago perder la atención el pasaje. En Primera de Pedro capítulo 3, versículos, bueno, desde el versículo 8 comienza hablando de eso, pero el versículo 13 dice, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si sois ávidos por el bien? Pero aún si llegáis a padecer por causa de la justicia, sois bienaventurados. Está citando al Señor Jesucristo aquí. Pedro, recordarán ustedes, pero esta carta está en medio probablemente de la primera gran persecución por Nerón, de cómo sufrieron los cristianos junto con los judíos, sacándolos Nerón de Roma, persiguiéndolos, culpándolos, diciendo que ellos eran los culpables de que Roma estuviera en un desastre y los mató, los persiguió, los aventó al circo romano con sus fieras y antorchas encendidas. ¿Qué es este escándalo del apóstol Pedro que escribiéndole a este tipo de hermanos les dice, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si sois ávidos por el bien? Pero aún si llegáis a padecer por causa de la justicia, sois bienaventurados. Por tanto, no se atemoricen por temor de ellos, ni seáis turbados. Y más adelante en el capítulo 4, versículo 15, les dice a los mismos hermanos, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en asuntos ajenos, por metido, por metiches. No sufran por eso. Nadie debe sufrir por eso. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, más bien glorifique a Dios en este nombre, ¿verdad? Como buen discípulo del Señor Jesucristo. Entonces, otra vez, hermanos y hermanas, esta bienaventuranza del Señor Jesucristo tiene que ver con aquellos que van a ser perseguidos, van a hablar mal de ellos, los van a calumniar por causa del Señor Jesucristo, por mi causa, por la causa del Señor Jesús. No porque si usted se metió en un problema,
es un sufrimiento que usted se lo buscó. Si usted se metió en un conflicto legal porque hizo algún tipo de truanería, no diga simplemente que Dios me está probando. Es que usted metió, perdóneme, metió las patas, discúlpeme la expresión, pero al sufrimiento al que el Señor Jesucristo se refiere aquí es el sufrimiento que uno como cristiano tiene por creer en Jesús, por obedecer a Jesús, por estar fiel al Señor Jesús. También es famoso durante esas persecuciones de la iglesia primitiva eh, el hecho de que muchos, así nos cuentan los historiadores, creyentes, en el momentito de la tronazón, cuando empezó el imperio romano a perseguir a los cristianos por sus vidas, simplemente tiraban la toalla. Simplemente decían, no, yo ya no creo. Simplemente decían, no, aquí está el libro, quémenlo. Simplemente se echaban para atrás, ¿no? Y les era fácil en este sentido olvidarse del mandamiento del Señor. Y por eso algunos de la iglesia más adelante estaban sumamente preocupados porque al fin de cuentas es solo en esos momentos de persecución cuando de verdad conocemos a quien dice ser cristiano. Yo me pregunto cuántos de estos que hoy pueblan nuestras iglesias, cuántos de estos que llenan iglesias enormes, aguantarían la persecución de la iglesia primitiva de esa forma, o no serían despavoridos porque no pudieron sentir el corazón de Dios, y porque no, así no se vale, no podemos estar firmes, porque el Señor Jesús va adelante de nosotros y va adelante de nosotros hacia la cruz, hermano. En el pasaje este a veces lo hemos espiritualizado tanto, cuando el Señor Jesús le dice al joven rico, y el joven rico le dice con toda sinceridad, ¿no? Le dice con toda sinceridad, Señor, yo he cumplido todos tus mandamientos, soy buena persona al fin de cuentas. ¿Cuáles has hecho? Y el Señor Jesús le hace hasta la lista, y el hombre con toda sinceridad y con todo valor le dice, todo eso lo he cumplido. El Señor Jesucristo le dice, una cosa te hace falta, una cosa te hace falta. Regresa donde estás, vende todo lo que tienes y sígueme. Claro, ahí hay mucho de lo que hablar, ¿no? Este particular mandamiento del Señor para con este hombre pone en escándalo, se afligen tremendamente los discípulos que están alrededor del Señor Jesucristo, porque le preguntan, Señor, si así están las cosas, ¿quién va a poder ser salvo? Si a un hombre que ha cumplido todo lo que dice la ley, tú le dices, te falta esto, y te falta en especial de quitarte todo lo que te impide seguirme, sígueme. ¿Quién va a ser salvo? El Señor Jesucristo simplemente le responde, para los hombres esto es imposible, pero para Dios, para el que ha hecho verdaderamente un milagro en la persona, nada es imposible. Y inmediatamente, por eso lo cito, inmediatamente el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, el que, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En ese mismo contexto. Es decir, el seguir al Señor Jesucristo no es simplemente aceptar ciertas verdades teológicas, bíblicas, no es simplemente tener una rutina semanal de visitar la iglesia, de cantar con los hermanos. No, el seguir al Señor Jesucristo, el Señor Jesús se los ofrece. Aquí está la gran diferencia entre el predicador, nuestro Señor Jesús, y los predicadores de hoy en día, muchísimos de ellos que hacen tan dulce el evangelio que piensan que la gente al recibir al Señor Jesucristo va a tener una vida exitosa, una empresa exitosa, una familia exitosa, va a tener toda la salud del mundo, va a ver todo el mundo, va a vivir entre nubes de color, va a ver todo color de rosa. Y el Señor Jesús no era así. Si me querés seguir, toma tu cruz y sígueme. Eso no es espiritualidad únicamente en el tiempo del Señor Jesús. Les estaba diciendo, yo voy para la cruz, ¿me querés seguir? Me van a matar por defender lo que es justo, por lo de defender
lo que es verdadero, el defender la justicia de Dios. Bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan, cuando por seguirme, cuando entendiendo que te pueden matar y te van a matar por decir. Esto parece una contradicción, ¿no les parece? Una contradicción que el Señor Jesucristo les dice, alégrense. 2 veces les va a decir aquí a los discípulos, alégrense, porque los van a perseguir y muy probablemente los van a matar. Bienaventurados sois cuando, versículo 11, cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros por mi causa, mintiendo. Sí, va a haber gente, mucha gente así. Pero el Señor Jesús termina esta sección con un gócense y alégrense. ¿De qué estás hablando, Señor? Señores, ¿verdad? El Señor, claramente, si el Señor Dios, nuestro Dios, no se hubiera hecho carne en el Señor Jesucristo, fácilmente nosotros le hubiéramos podido levantar, como algunas veces ingenua y de manera ignorante algunos hombres le han hecho a Dios, ¿no? Es que tú no me entiendes. Es que tú no sabes por lo que estoy pasando. Es que tú no entiendes cómo es que es este hombre, esta mujer, estos hijos, esta sociedad. Es que tú no sabes pasar hambre. Y el Señor Jesús aquí les dice, gócense y alégrense, porque Él mismo vive una vida de gozo y alegría, aun cuando sabe que va a morir por lo que vino. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Sí, cuando el reino de los cielos, que proviene de los cielos, aparezca, tu recompensa será grande. Hay que repetir eso. Tu recompensa será grande. Debes ser fiel porque Dios te promete que si eres fiel, tu recompensa será grande. Debes ser justo y debes aguantar la persecución en donde sea que se dé, porque tu recompensa será grande. No importa en donde estés, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en tu negocio, si te comportas con justicia y el mundo no te quiere por eso, y has mostrado ser una persona justa siguiendo al Señor Jesucristo, si te excluyen por eso, si te menosprecian por eso, si te hacen poca cosa por eso, si te hacen pensar que no vales mucho porque los otros sí valen, porque ellos sí están batallando violentamente con armas y con política para que haya mejores cosas, y así han estado luchando, y cuando luchan se vuelven más injustos que el otro, pero tú no lo haces. Acuérdate, tu recompensa es grande en los cielos. Y voy a terminar la presentación aquí con esta última frase del versículo 12, porque es una frase poderosa, es una frase que te debería choquear, como diríamos, ¿no? Te debería dejar pensando, te debería dejar escudriñando aún más lo que el Señor Jesucristo dice. Dice el Señor Jesús que somos bienaventurados y somos felices aun cuando nos persigan, porque el reino de los cielos es nuestro, ya lo ha dicho en el versículo 10. Dice que debemos ser bienaventurados porque si sufrimos por Él, si sufrimos por su causa, si sufrimos por la causa de Jesús y nos calumnian mintiendo, debemos gozarnos y alegrarnos, dice al final de este versículo 12, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. El centro de esa frase, querida hermana, hermano, es la comparación misteriosa, profunda, sumamente honorífica que el Señor Jesús hace de sus discípulos. Nos coloca el Señor Jesús en el nivel de los profetas del Antiguo Testamento. Nos coloca el Señor Jesús al nivel de un Isaías, de un Jeremías, de un Ezequiel, de un Daniel, de un Amós, de un José, de un Oseas, de un Malaquías, de un Zacarías,
de un Eliseo, nos coloca el Señor Jesús en esa misma posición y nos dice, gócense porque ustedes van a sufrir y van a llevar la carga como justamente como los profetas del Antiguo Testamento, aquellos profetas que fueron antes de ustedes. Note esa comparación, por favor, porque el Señor Jesucristo de una manera implícita aquí nos está diciendo que nuestra acción que se refleja en estas bienaventuranzas, bien entendidas, toda esta lista de bienaventuranzas, 8, 9 bienaventuranzas, este ser pobre de espíritu, esto llorar por el pecado, este ser pacificadores y tener hambre y sed de justicia, estos que precisamente son perseguidos por la justicia de Jesús. Estos, al hacer eso, se están comportando como los profetas del Antiguo Testamento. Por décadas, la falsa teología de la liberación y algunos de sus simpatizantes le ha dicho a la iglesia que la iglesia ha abandonado su función profética. Se nos ha dicho que la iglesia debe tener una función profética. Se nos ha dicho que debemos denunciar el mal y esto lo sacan de contexto simplemente para justificar acciones violentas, revolucionarias, que matan más que dar vida, que hacen daño al igual que el hombre injusto, y se ha criticado a la iglesia porque simplemente no ha hecho eso. Para el Señor Jesucristo, la función profética, la misión profética de la iglesia comienza con estas bienaventuranzas que nada tiene que ver con hacer violencia al hombre injusto, que nadie tiene que ver con poner bombas o pedradas o hacer lo mismo que los otros hacen. Si aquellos secuestran, yo secuestro. Si aquellos matan, yo mato. Si aquellos roban para mantenerme, yo robo. Si yo estoy sufriendo injusticia de los demás, yo le hago injusticia a los otros. El Señor Jesús, y tremendamente digo yo, porque me siento privilegiado y deberíamos sentirnos privilegiados enormemente cuando el Señor aquí se atreve a compararnos con los profetas del Antiguo Testamento. Ustedes, al comportarse de esta manera, deben saber que van a ser perseguidos y van a sufrir mal, porque también lo hicieron con los otros profetas que antecedieron a ustedes. Ustedes son los profetas de este momento. ¿Y cómo se funciona proféticamente? Principalmente no prediciendo el futuro. Los profetas que sufrieron son hombres y mujeres como ustedes, que encuerpan, para ponerlo de alguna manera, en español no existe una palabra para hablar de esta manera de hacer algo tuyo, forma parte de tu cuerpo, de tu vida, de tu ser, aquello que le dan vida a los principios de las bienaventuranzas, hombres y mujeres que son mansos, que lloran, que son pobres en espíritu, que son misericordiosos, que son limpios de corazón, que son pacificadores en este sentido y que son perseguidos por la justicia por causa del Señor. Este tipo de comportamiento, este tipo de funcionamiento es lo que forma el núcleo de la función profética del Señor. De esto va a hablar en un momentito y hoy no es el tiempo para la siguiente predicación, es esto, porque en los siguientes 2, 3 versículos que siguen después de las bienaventuranzas, queridas hermanas y hermanos, el Señor les va a decir a sus discípulos, sean sal entonces y sean luz entonces, con este tipo de entendimiento. Entonces, el ser perseguidos no es algo que deberíamos temerle. Por eso el Señor Jesús muchas veces va a animar a su gente en los discursos escatológicos que más adelante aparecen, principalmente en el capítulo 10 y en el capítulo 24 y 25 de Mateo. El Señor Jesús nos predice el futuro. En esa predicción del futuro hay mucha persecución. En esa persecución va a haber muchos muertos. Habrá muchas personas creyentes que van a morir, dice el Señor Jesús. Revise otra vez. Usted esté firme con todo, porque cuando el Señor Jesucristo aparezca, el Señor Jesucristo va a pasarle cuenta a las naciones y les va a decir, van a sufrir el castigo que les es justo
por haber tratado a estos mis hermanos de esa forma, por haber tratado a estos mis hijos, mis hermanos, mis pequeños. Ahí compensaremos y veremos la justicia del Señor en contra de aquellos que no quisieron aceptar la salvación del Señor Jesucristo y que vivieron vidas injustas y que persiguieron a aquellos que sí entendieron al Señor Jesucristo en su totalidad. Ay, hermana, yo quisiera seguir con esto, pero voy a terminar ahí, simplemente recordándoles que es necesario que ustedes como mujeres y nosotros como hombres entendamos la necesidad de tener una fe fuerte, un amor fuerte al Señor, en medio de la enfermedad, en medio de la pobreza, en medio de la injusticia. Usted es llamado a permanecer fiel, aun cuando por eso sea perseguida o perseguido, a sufrir por el Señor. Qué privilegio más grande. Así lo explica el apóstol Pablo, ¿no? Yo estoy sumamente privilegiado de sufrir por el Señor Jesús. Y si me toca sufrir por el Señor Jesús, alégrense. Alégrense porque grande es su recompensa en los cielos. Alégrense porque así también persiguieron a los otros profetas. Que el Señor bendiga esa palabra en nosotros y nos permita crecer aún más en ella. Bendiciones, hermanas. Voy a dejarle la computadora a mi esposa porque al fin de cuentas la mía no perseveró y se arruinó. Las cosas de las mujeres a veces son más fuertes que las de los hombres, ¿verdad? Voy a hacer un lado para que te sentes aquí, amor. Bendiciones, hermanas. Bueno, no sé si querían tener un tiempo de pregunta. Hermanas, vamos a ver si tienen algún tipo de pregunta. Yo creo que tú la puedes, Yo no, ay, la sí, puedes estoy contestar mejor que yo. cansadísima. Me extraña. Ajá, ¿Y qué va a estar aquí? si alguna de ustedes quiere hacer algún tipo de pregunta ahorita, pues aprovechemos y así terminamos. Ah, si todo está medio claro, está bien. Solo Querida, agradecerle al hermano dígame, hermana. Gerardo. Solo agradecer ese mensaje A tan veces estos especial temas que sí son nos dio duros. hoy. ¿Sí, Sonia? ¿Pasa así? No, no, No te de oigo. acuerdo con Dilia. Qué bendición del mensaje, del No te oigo. mensaje estudio que nos ha dado Gerardo. Muchísimas gracias por estar siempre allí compartiendo con nosotros la palabra del Señor, animándonos, retándonos también, ayudándonos a comprender estas profundidades de la Escritura que normalmente no se hacen, ¿verdad? Pero gloria a Dios, gracias porque Dios siempre está pendiente de que aprendamos y que aprendamos bien usando a sus siervos. Gerardo, Dios te bendiga. Que el Señor te bendiga grandemente. Gracias, gracias. De nada, hermana, un privilegio. Ujú. ¿No hay preguntas? Ahí está la Marta Eugenia, que tampoco. No, La que me Marta, metí. Martita. ¿Qué pasó ayer? Yo soy fan de él. Maya, me consentiste, Almita. Ahí siempre lo escucho ahí en el Cristiano Crítico con el gran Bruno. Sí. Gracias, Gerald, de veras, en realidad este tipo de mensaje, como tú bien lo explicaste, adolece en los púlpitos de hoy en día y por eso no hemos entendido el evangelio, lo que significa y sus consecuencias. Así que lo único que podría, tal vez no es pregunta, sino un comentario. Todo esto que no es nada fácil humanamente hablando, las bienaventuranzas, porque vivimos al revés, en un mundo al revés, sin misericordia, sin piedad, sin paz, etcétera.
solamente conectados con el Señor, no religiosamente, sino que en una intimidad puede ser posible esto, ¿verdad? Porque si no te sumerge el mundo tal como es, ¿verdad? Así es. Ya Así es. te moldea, ¿no? Te hace a su forma de ser. Es una lucha constante el estar constantemente desamoldándonos, ¿verdad? Esa es una función también profética que debemos aprender a hacerla diariamente. Eh, a veces yo mismo me enojo conmigo mismo, ¿verdad? Porque acabo de leer el pasaje y ya se me olvidó y solo, pero es que lo acabo de leer, ¿dónde está? Eso me causa frustración a veces, ¿no? Y me hace recordar que debo estar pendiente, pues no solo de la letra de la escritura, sino de vivirlo, porque, y esto lo he estado tratando un montón de veces en mi propia vida y en mis propias enseñanzas, ¿no? Que como hombre soy tan frágil y en cuanto a mi carácter es fácil que me desvíe, es fácil que haga lo injusto, por ejemplo, para dar un ejemplo aquí del mensaje, me es tan fácil ser injusto con otros y pasarme, ¿no? Y entonces, y después me quedo con remordimiento y me quedo con llorando y diciendo, pero ¿por qué tenía que hacer esto? No debía haberlo hecho. Perdóname, Señor, pero me recuerda eso otra vez que debo estar día a día con esta lucha de desamoldarme. Ujú. Así es. O a veces una Así pequeña cosita nos saca de las, Así es. de las casillas. Ujú. Sí, Martí, ibas a decir algo más. No, 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 que gracias. Creo yo que como un consejo práctico de desamoldarnos, ¿cuál sería? Porque todas las que estamos aquí queremos ser eh, Sí. mujeres y hombres de la palabra, ¿verdad? Y nos encanta estar en la palabra, pero a veces como uno de momento, como tú decís, yo cuando manejo aquí en El Salvador, ustedes ya saben, ¡y! Dios mío, se me va todo lo de la justicia y todo lo de la misericordia. ¿Cómo mantenernos en eso del escudriñar la palabra y estarlo practicando? Sí, claro, aparte de lo central eso, ¿no? Que cada quien debería no dejar pasar un día sin deleitarte en la escritura, ¿verdad? Ujú. Más que una tradición, más que una responsabilidad, debería verse como un gozo, ¿verdad? El estar ahí. Pero juntamente con eso, yo diría que debo identificar un par de cosas, ir poco a poco, ¿no? Qué cosas? Porque mira, un verdadero creyente, siempre que ha metido la pata, lo sabe. Sí, lo sabe, no hay para dónde. El Inmediatamente. Espíritu se encarga de decirte, la regaste, Ujú. perdone la expresión. Entonces usted como persona debería ser capaz de identificar una o dos cosas en donde está su flaqueza, ¿verdad? Si es en el hablar, si es en el mismo, si es en la misma actitud, tu mismo rostro a veces, ¿no? Eh, en qué área, qué elemento yo debo cambiar, qué palabra digo que me hace que no debo decir. Ujú. ¿Qué hago? Mira, yo tengo que confesar aquí que a veces cuando he estado en el pasado, ¿no? He estado en alguna discusión y alguna persona me ofendió, me hizo algo fuerte, yo después me digo, ¿y por qué no dije esto? ¿Por qué no le dije esto? Ujú. ¿Verdad? Y yo tengo que anticipar cómo voy a responder a cierto tipo de ofensas o cierto tipo de situaciones en las que pierdo las casillas, como decíamos. Tengo que anticipar cómo voy a responder. Quizás lo mejor en algunos momentos es callarme. Quizás lo mejor en algunos momentos es simplemente decir nada, pero tomar una decisión anticipada, ¿no? En eso, Ujú. a fin de no
no romper mi espiritualidad ni el del otro, ¿verdad? Porque a veces al hacerlo no solo me afecto yo, sino que afecto a muchos otros. Yo diría que en primer lugar eso. Mira, mi práctica personal es, yo trato, y Dios es testigo, de que no pase un día sin que lea la escritura de manera personal, orándola. Es decir, orando la escritura. Lo que hicieron ustedes al inicio de esta es orar la escritura y decirle al Señor, Señor, tú sabes que en esto no estoy bien yo. Necesito tu ayuda en esto. Y concentrar mi atención en mí, ¿verdad? En este sentido, para lo que se necesita mejorar, pues, porque a veces simplemente pedimos por cosas que el Señor ya las conoce y son cosas no malas, pues, pero no son lo más importante. Y ahí mientras me siento y leo la palabra, oro con el contenido de la palabra, Señor, cámbiame en esto. Necesito de verdad cambiarme en este sentido. Yo no puedo solo. Necesito que tú hagas algo en mí. Al hacerlo, creo que el Señor es fiel y Él empieza a darte, digamos, no solo las pistas para reconocer tus faltas, sino también la fuerza para irlas superando. Gracias.